Bueno, buenas tardes. Gracias por resistir, ¿no? Llevamos como 2 días bastante intensos, así que os agradecemos. Lo suerte es como que, como hay esta luz fuerte, no vemos si hay gente o no, pero os agradecemos como a todas por venir, por participar. Y estamos aquí, bueno, yo soy Antonio, él es Pablo, vamos a moderar esta mesa. Nerea, Clara y Teresa. Las introduciremos ahora brevemente y les daremos la palabra, pero la verdad que la sesión que que nos lanzó el Ministerio tiene como muchísimas palabras con muchísimo peso, ¿no? Hablamos de justicia climática, justicia ecosocial, derechos del medio ambiente, ¿no? Como muchísimas palabras. Y es difícil, ¿no? Como hablar de todo esto en tan solo hora y cuarto, hora y media que tenemos. Así que, bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Os pediremos ayuda para expandir la conversación. Y tenemos que confesar que cuando comenzamos a preparar la sesión y veíamos estas palabras, estábamos como un poco desesperanzados. Creo que luego hablando con Teresa ahora como que recuperamos un poco el tono de la esperanza, pero la verdad es que estamos desesperanzados precisamente en un momento donde vemos que la palabra derechos o la palabra de justicia, de si tiene algún sentido hablar de justicia espacial o de derechos del medio ambiente cuando estamos, o los derechos de los seres como más que humanos, cuando estamos viendo y se está retransmitiendo en directo, ¿no? Como el exterminio de una población en Palestina. Entonces parece que estas palabras de alguna manera se resquebrajan ante nuestros ojos y tampoco tenemos como, al menos nosotros cuando lo preparábamos, como mucha confianza en ellas, ¿no? Andreas Malm, el escritor sueco, nos recordaba precisamente en un libro que publicó hace poco que la destrucción de Palestina es la destrucción de la tierra, que de alguna manera sostener y permitir esa impunidad que durante décadas se ha estado orquestando contra la población palestina y contra el territorio palestino, que ahora ha alcanzado como unas proporciones apocalípticas, de alguna manera hermana con esas otras extinciones, con esos otros exterminios, esos otros genocidios, donde la vida es atacada y reducida a mínimos, ¿no? Y no se está haciendo absolutamente nada contra eso. Sentimos que no se está haciendo, que hemos naturalizado, ¿no? Esas extinciones masivas a las que nos enfrentamos, esos ecocidios o esas muertes diarias de millones de animales no humanos atravesadas de una manera o de otra por la crisis climática y por cierto modo de aproximarnos al territorio, ¿no? Entonces, tal vez nos resultaba como, teníamos como algunas dudas de cómo podemos hablar de justicia como para estos seres no humanos, ¿no? Que son seres que no tienen una voz perceptible, no tienen un derecho de voto, ¿no? No podemos apenas interpretar su realidad o nos cuesta mucho, o que simplemente son como entes a priori abstractos, ¿no? Hablamos de manglares, hablamos de turberas, hablamos de mares, de enjambres, de ecosistemas que no cotizan ni pagan el IRPF ni van a decidir un gobierno u otro, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos invocar sus derechos cuando ni siquiera los derechos humanos están siendo como ni mínimamente respetados ante nuestros ojos? Para salir un poco de esa desesperanza y tal vez porque estamos como en cultura y ciudadanía, pues veníamos un poco aquí como a exteriorizar y a socializar como algunos de los temas que nos preocupan, ¿no? Y con mucha, no sé, empezamos a pensar, ¿no? Y qué podía aportar de alguna manera la cultura a una conversación o un foro como a este marco de desesperanza, donde cuando hablamos de medio ambiente, hablamos de clima, hablamos de habitabilidad en el planeta, la escala personal y temporal nos excede por mucho, ¿no? Pensamos entonces en el trabajo de Jonas Stahl y Rada de Souza y en sus juicios para crímenes climáticos intergeneracionales, en cómo, de alguna manera, tal vez la cultura o el arte nos permitan por lo menos ensayar o imaginar o poner en prototipar o exteriorizar, ¿no? Como ciertos otros futuros posibles, ¿no? Donde al menos se velen o se diriman estas responsabilidades penales, ¿no? Hacia estas otras formas de vida que comparten, ¿no? Pensamos de alguna manera generar esa solidaridad con estos camaradas, como les gusta llamarlos a ellos, ¿no? Con estos camaradas más que humanos que se han extinguido, sean plantas, sean animales, sean organismos de todo tipo, y se han extinguido a manos como de un colonialismo y de una modernidad fósil, una contemporaneidad fósil, ¿no? Y de alguna manera casi como invirtiendo o dándole la vuelta a ese título del libro de Andreas Malm, tal vez, ¿por qué no?,
poner en práctica, ¿no? O abogar por una... por comprometerse verdaderamente, ¿no? y encarnar ese derecho y esa justicia y reclamarla, no como un ente abstracto, sino realmente como poniendo los cuerpos y tal en Palestina, ¿por qué no también como poder ensayar esas luchas, ¿no? Encarnar esas luchas, encarnar ese respeto y de alguna manera reclamar esos derechos también para todas estas entidades más que humanas, no humanas, inhumanas, como queramos llamarles, que nos convocan hoy aquí. Sí, para salir de ese optimismo... Perdón, ¿se me oye? Para salir de ese pesimismo que nos recorre o ese escepticismo que creo que está como muy presente en muchas ideas, muchos trabajos que venimos haciendo, tenemos la suerte de tener hoy a 3 investigadoras que quizá nos puedan sacar de alguna forma de ese estado, ¿no? de esa pesadez. Y que nos permitan hablar de otros tipos de justicia, ¿no? Desde campos muy diferentes. Tenemos la suerte, ayer lo probamos un poco con la organización también, de que nos invitaran como a moderar esta mesa, que pareciera que hubiéramos montado nosotros o seleccionado nosotros, porque son 3 trabajos, 3 investigaciones que nos parecen de una relevancia brutal y que pareciera que lo hubiéramos escogido nosotros a las voces, pero juramos que ya venían escogidas por parte del Ministerio. Lo hacen desde disciplinas y posiciones diferentes también, pero con muchos puntos en común, desde el derecho, desde el activismo, desde las plataformas ciudadanas, desde las prácticas espaciales, desde las ciencias sociales, desde las prácticas artísticas, desde la mediación, desde la educación, y lo hacen de una forma que yo creo que muy situada, ¿no? Desde investigaciones o desde contextos y ecosistemas que pareciera que muchas veces son abstractos, pero que están aterrizados en lugares concretos, en problemáticas concretas, en cuerpos concretos, en comunidades concretas, y a la vez nos conectan también con muchas problemáticas globales, ¿no? Que están atravesando muchos territorios y muchas violencias. Sin robar más tiempo a las intervenciones, quería presentaros más formalmente a los participantes que tenemos hoy. Teresa Vicente Jiménez. Teresa es profesora de Filosofía del Derecho, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en la Universidad de Murcia. Recientemente ha sido galardonada con el premio Goldman por impulsar la primera ley en Europa que otorga derechos a un ecosistema, el del Mar Menor, a través de esa ILP, esa iniciativa legislativa popular. Teresa investiga el feminismo jurídico, los derechos de la infancia, los derechos sociales y de la naturaleza, la justicia social y ecológica. Clara Boch Tobar es artista, investigadora cultural y docente en la Universidad Politécnica de Valencia. Es impulsora del máster Permea y coordinadora de la red Planea en la Comunitat Valenciana. Es investigadora principal del proyecto interdisciplinar Reset Mar Menor, que reúne artistas, científicos y plataformas ciudadanas con el propósito de repensar colaborativamente este territorio, entendiendo las artes visuales y su cruce con otras disciplinas como detonantes para el pensamiento, la acción crítica y la creación de retos alternativos. Y por último, pero no menos importante, Nerea Calvillo González, que es investigadora del Centro de Metodologías Interdisciplinares de Warwick, en el Reino Unido. Es cofundadora del estudio de diseño espacial CEMAS Arquitectas y fundadora de INDIER, proyecto colaborativo para detectar la contaminación atmosférica. Es autora del libro recientemente publicado Aeropolis, Queering Air in Toxic Polluted Worlds. Un libro que nos ofrece un marco especulativo interdisciplinar para pensar el aire y las materias de suspensión que lo habitan. Pues bueno, para nosotros es un placer contar con vosotras 3 aquí. Proponíamos una estructura así un poco parecida a la del resto de mesas, que es contar con una intervención inicial vuestra en torno a estos temas con tantísima carga y con tantísimo significado desde vuestras prácticas, desde vuestro trabajo más diario. Después planteamos una serie de preguntas también para lanzarles, pero obviamente también abiertos a que desde el público podáis lanzarles algunas, que muchas veces no hay tiempo en este tipo de mesas para hablar con el público, pero esperamos en 1 hora y media tener la oportunidad. Entonces, no sé si te atreves a arrancar, Teresa. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar con nosotros después de estos 2 días tan fuertes. Y bueno, realmente tampoco cuesta tanto trabajo levantar el ánimo cuando lo que voy a contar es una utopía que hemos hecho realidad. Cuando lo que voy a contar es que un pueblo sin apoyo de ningún tipo, ni económico, ni ninguna organización, arrancando en una comunidad muy conservadora, pues ha logrado por primera vez en Europa reconocer que la naturaleza está viva, que la naturaleza no es una cosa que sirve para su explotación sin límite, que la naturaleza es la última gran explotada
y ahora mismo tiene los mismos derechos que su explotador. Cuando en algunas charlas que he estado, por ejemplo, esta mañana hablando de inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial es un ataque directo a los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza tiene su propia ley, la naturaleza tiene su propio funcionamiento, no solamente en ecosistemas particulares o en el gran ecosistema de la naturaleza, sino en la gran teoría de la Tierra, en la gran teoría de Gaia. Claro, si hemos superado ya 6 límites y uno de los grandes problemas es el ciclo del agua y es el calentamiento del agua, y ahora nos volcamos a una llamada inteligencia artificial que se basa precisamente en la acumulación de la riqueza, ya nos lo han dicho, en 5 empresas, y para que funcione necesita que se enfríe en un océano que está tan caliente, que es la gran amenaza que tenemos para la crisis, que ya es, ahí sí que hay unanimidad científica, que estamos en las puertas. Pues es importante mostrar un éxito como este, que un pueblo ha logrado que un ecosistema como el Mar Menor tenga ahora los mismos derechos que sus grandes explotadores. No solamente los humanos, por un modelo que ha colonizado nuestra mente durante más de 200 años, que por lo menos en el ámbito jurídico se empoderó con el derecho moderno. La naturaleza está ahí para explotarla. Y el modelo de desarrollo es explotar cuanto más rápido, mejor. Y cuanto se acumule más riqueza, mejor. Porque la naturaleza es un objeto. Eso lo han declarado los grandes filósofos de la modernidad en las grandes constituciones sociales del siglo XX. También estaba este sesgo antropocéntrico. El ser humano está separado de la naturaleza y la naturaleza está hecha para su servicio. Claro, con ese modelo ha sido muy fácil que ahora el poder esté en 5 corporaciones, porque las corporaciones tienen personalidad jurídica y derechos desde el siglo XIX, mucho antes que nosotras, que las mujeres, mucho antes que los niños, mucho antes que los indígenas. Con más de 200 años teniendo el poder ilimitado de explotar la naturaleza y de actuar jurídicamente. Yo he ejercido la abogacía hasta que me lo ha permitido la universidad, porque llega un momento que ya tienes incompatibilidad cuando te dedicas a tiempo completo, pero casi 10 años. Y claro, incluso para los abogados es muy difícil seguir el juego jurídico de las corporaciones, que se compran a unas a otras, que cuando vas a por ellas ya no están, que ha desaparecido. ¿Por qué tanto poder a las corporaciones y en cambio la naturaleza se ha seguido manteniendo como un objeto, sin ningún derecho? El ejemplo del Mar Menor para mí es un paradigma de lo que ocurre en el mundo, porque no solamente le hemos dado derechos con esta ley 19/2022, me la sé de memoria pero me gusta leerla, de 30 de septiembre para el reconocimiento de personalidad jurídica del Mar Menor y su cuenca, que entró en vigor el mismo día de su publicación, que contó no solamente con, en vez de 500.000 firmas, con 640.000 firmas, aunque fueron más, porque cuando volvimos a Murcia había más cajas, pero bueno, llegamos a Madrid con 640.000 firmas en pleno COVID, sin necesitar los 3 meses que nos dio el Gobierno extras. Y todos los partidos políticos votaron que sí, en el Congreso y en el Senado, menos uno. En la primera vez que comparecí en el Congreso para la toma en consideración, allí a todos los partidos políticos dijeron que sí, que la tomaban en consideración, menos Vox. Bueno, Vox, aparte de la defensa que hizo, que lo que hizo fue insultarme, entonces, claro, toda la derecha se puso con nosotros y dijo que eso no se admitía. Estuvieron a punto de echarle del presidente de la mesa. Entonces, al final lo que dijo es, pues si sale esta ley, yo voy a ir al Constitucional. Y yo, después de explicarle qué eran los derechos de la naturaleza, pues le dije, cuanto antes vayáis al Constitucional, mejor, porque es una espada de Damocles que va a estar siempre sobre nosotros. Esta ley no es constitucional. Bueno, pues tenemos ya la sentencia del Tribunal Constitucional
una sentencia muy buena. Yo que estoy acostumbrada a leer leyes y sentencias toda mi vida, porque vengo también de una familia de abogados, es más de lo que esperábamos. O sea, esperábamos que dijeran que nuestra ley era constitucional en todos los artículos y en todas las disposiciones, que lo han dicho. Esperábamos que dijeran que el recurso de Vox no había por dónde cogerlo, por mucho que fueran al mejor bufete de abogados de no sé dónde. Lo han desestimado en todos los extremos, pero lo que no esperábamos es que nos dieran tanta fuerza a la ley, que empujaran tanto nuestra ley. Han dicho que con esta ley el legislador ha trasladado el paradigma antropocéntrico, ese paradigma que, como os decía hace un momento, ya por razones de no ser un analfabeto ecológico, no podemos seguir siendo antropocéntricos, no podemos seguir pensando que podemos vivir sin la naturaleza, podemos seguir explotándola, podemos seguir calentando los océanos, podemos seguir haciendo lo que nos dé la gana con el planeta, no podemos. Y nos dice eso, que ha pasado del modelo antropocéntrico al ecocéntrico. Eso es algo muy importante que lo diga el Tribunal Constitucional. Y luego otra cosa que me fascinó, por no detenerme más en la sentencia, pero que nos va a ayudar a empoderarnos y ver lo que ha conseguido un pueblo, de la ley, para mí, el artículo más revolucionario y el más coherente en sentido ontológico es el artículo 6. Que dice que todos somos el Mar Menor. Da igual que sean los indígenas del Ártico, que sean los ciudadanos de Madrid, que sean los alemanes, que seamos los murcianos, todos somos el Mar Menor. Porque esa es la nueva realidad de la ecología. Cuando colapsa un ecosistema, no es solamente ese ecosistema el que colapsa la vida, porque ya esas especies que iban de un lugar a otro no pueden ir, porque ya esa química se ha alterado para siempre, seguramente. Entonces, somos todos los que tenemos que defender nuestro ecosistema y eso nos empodera, porque cuando realmente conocemos qué es el suelo, o sea, decir que un suelo desértico como el nuestro no tiene valor, es atentar contra la ciencia y contra la sensibilidad. Un suelo tiene una vida extraordinaria, pero si tú, en vez de respetarlo y dejar que el suelo siga su propio concierto, que escuche a la planta y que fabrique lo que ella necesita, quieres en un desierto sacar 4 cosechas y lo llenas de venenos y lo llenas de nitratos para venderlo en todos los supermercados de Europa, están matando el suelo, no solamente el agua, porque ya os he dicho que tiene derechos todo el ecosistema, los 1.600 kilómetros cuadrados de cuenca, donde está toda la agricultura y la ganadería intensiva. ¿Por qué intensiva? Es una explotación que ya está dañando los derechos de la naturaleza. Eso amplía nuestra visión de la vida. De acuerdo que lo de Palestina encoge nuestra visión de la vida, pero no podemos permanecer encogidos, tenemos que ampliar nuestra visión de la vida. Porque cada modelo de justicia amplía el anterior. La justicia social no contradice la justicia liberal, como se le intentaba atacar en ese momento, que se le atacaba igual o más que a la ecológica, sino que pretende que todos los derechos de unos pocos, en ese momento los hombres y los hombres de color blanco y los hombres con dinero, fueran para todos, para hombres, para mujeres, para trabajadores. Y lo mismo pasa con la justicia ecológica. La justicia ecológica lo que nos dice es que nosotros estamos aquí gracias a la interacción de la vida. Primero fue el planeta, porque cuando dicen, no, es que los ricos hacen lo que quieren con el planeta porque ellos piensan que no les va a tocar el colapso, que ellos se van a ir a otro planeta. ¿A qué planeta se van a ir? Si no pueden vivir en otro planeta, nada más que en este. Van a estar dando vueltas por el... O sea, son cosas absurdas, ¿no? ¿Por qué no empleamos ese dinero en este planeta? Entonces, el sentirnos la fuerza que tiene la tierra, la fuerza que tiene el mar, la fuerza que tiene el aire puro, y que nosotros somos eso, nos ayuda a luchar por ello. Esa fuerza que yo vi en el Mar Menor, de la gente cogida de la mano diciendo somos el Mar Menor y queremos luchar por sus derechos a la vida y a la protección, ahí nos habló una palabra de política, superamos la política. Entonces yo creo que esos momentos son un ejemplo y no se quedó como una estela filosófica. No, el Mar Menor está en los juzgados.
El Mar Menor se está defendiendo a través de quién, pues de las personas que cita el juez cuando cita el Mar Menor y de todos los que hemos querido personarnos que nos ha admitido el juez, a todos, porque ha cogido el artículo 6. ¿Que hay muchos jueces que no lo cogen? Bueno, pero tienen la posibilidad de cogerlo. Estamos en 3 procedimientos ya bastante avanzados y en total estamos en 13 procedimientos. Pero esta ley tampoco se ha hecho. ¿Y cuál es la diferencia para que lo entendáis rápido? En estos procedimientos, donde antes por el derecho ambiental ya había un daño ambiental y ya vienen todos por el gran caso Topillo, bueno, pues en algunos de ellos el fiscal decía que él no tenía pruebas suficientes para enfrentarse a la empresa. Por problemas que había en el procedimiento no se veía con... Claro, si tú no acusas, pues la empresa se va de rosita, se archiva. Y en otros casos se está llegando a acuerdos. Entonces, no pasa nada. Pero ahora cuando los jueces dicen, anda, pero si el Mar Menor es una persona jurídica. Claro, el Código Penal lo que autoriza a cualquier juez instructor es que cuando una persona sufre un daño y no tiene defensa, entonces la llama y dice, defiéndete tú. Y el Mar Menor, ¿cómo se defiende? No con 1, con 2, con 3, con todos. Que luego dicen que vamos a invadir los juzgados, no, luego ya nos organizaremos. Pero si el fiscal no defiende al Mar Menor, pues nosotros somos el Mar Menor. En los últimos países que yo he estado, bueno, he estado prácticamente en casi todos los países europeos, pero en los últimos de este verano, donde están saliendo sentencias basadas en el Mar Menor y están reconociendo al Mar Menor, por ejemplo, en Suiza, ya los ciudadanos han pedido al Ministerio de Finanzas que reconozca ese artículo 6, lo ha reconocido, y ya están diciendo que no le den préstamos a las empresas que van a invertir en la cuenca del Mar Menor, porque la cuenca del Mar Menor tiene derechos. En Alemania, ya tribunales de lo civil, en el caso de los diésel, que habían dicho que eran daños para las personas, ya reconocido daños a la naturaleza, al aire en base al Mar Menor. Es decir, esto es un instrumento de paz, es un instrumento muy potente y que nosotros somos los protagonistas, entonces tenemos que sentirnos muy orgullosos de esto. Y bueno, yo es lo que vengo a ofreceros, que ha sido un triunfo de todos, porque en Madrid la verdad es que recogimos muchas firmas y las últimas las recogimos aquí en Comisiones Obreras en Madrid, y en Barcelona nos han llegado también muchas, en toda España en realidad, pero en las grandes ciudades y en las islas nos han llegado muchísimas firmas que han colaborado a este éxito. O sea que el mensaje es: la utopía se hace realidad y nosotros la hemos hecho realidad dándole derechos subjetivos a un ecosistema. Y si todos los ecosistemas, como empezó con las corporaciones, que ahora es tan fácil como quien quiera hacer una asociación, nos vamos a una notaría y la hacemos, si todos los ecosistemas tienen sus derechos, que no es que se los demos, es que les reconocemos su propia ley, entonces no será tan fácil pues coger, como nos han contado aquí esta mañana, el dinero público para una inteligencia artificial que lo que está haciendo es acelerando la destrucción de este maravilloso planeta que nos ha permitido vivir y llegar hasta este momento. Yo esto. ¿Me toca? Sí. Vale, pues nada, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarme a estar aquí, a las compañeras y a Teresa por esta abertura tan ilusionante que me deja en un espacio un poco difícil porque yo voy a ser mucho más descriptiva, ¿no? Pero creo que todo suma, ¿no? Y desde el lugar que yo voy a hablar, que son las prácticas culturales en torno al Mar Menor también, pues creo que se puede ampliar esa visión de ese ecosistema. Aunque me han presentado como profesora de la Universidad Politécnica de Valencia, pero durante bastantes años fui también profesora de la Universidad de Murcia, de hecho también soy murciana de nacimiento, y desde ese lugar iniciamos un proceso de investigación artística en torno a la laguna y sus problemáticas. Era una cosa que ya había iniciado personalmente, ¿no? De una manera en solitario mucho antes, pero en 2016
Y creo que es importante, para quien no lo sepa, ¿no?, que hubo un episodio que hizo saltar un proceso de eutrofización muy potente, que bueno, hizo que una laguna que normalmente siempre había sido de aguas transparentes y de una belleza extraordinaria, pues de repente se convirtiera en una laguna verde que dificultaba pues todos los procesos, ¿no?, de la vida, no solamente del disfrute del baño, etcétera, sino también de todos los procesos de las especies que lo habitaban, ¿no?, y sufrió distintos episodios de anoxia, etcétera. Ese momento fue un momento de alarma, a partir del cual pues bueno, muchas organizaciones civiles, académicas, científicas se pusieron a trabajar en busca de soluciones. No quiere decir que ese fuera el momento principal, porque ya había muchas personas alertando de ese deterioro progresivo de la laguna. Y bueno, pues desde la Facultad de Bellas Artes y en colaboración con un equipo de artistas y también de ecólogos, de un grupo de investigación que se llama Ecología de Sistemas Costeros y Marinos, y uno de los científicos que forman parte principalmente, que al mismo tiempo también es uno de los científicos del Comité Científico del Mar Menor, pues comenzamos este proceso confinanciado por la Universidad de Murcia y la Fundación Caraso, para darnos un tiempo a pensar en ese territorio desde un lugar que nos parecía muy importante reclamar para las artes. En ese momento las prácticas artísticas se estaban siempre utilizando desde la celebración de la belleza del ecosistema, o a partir de ese momento de deterioro como una estrategia de activismo para denunciar el deterioro. Y nos parecía muy importante colocarnos en otro lugar muy distinto, ni el activismo ni la representación, sino pues utilizar esa manera que tenemos de trabajar, del pensamiento contemporáneo a través de metodologías artísticas que se nutren de herramientas transdisciplinares de muchas otras ramas y en colaboración con científicos y activistas, etcétera, pues darnos herramientas para pensar la laguna de otra manera. Nos parecía muy importante tratar de entenderla como un ecosistema complejo, no dar por sentado nada en cuanto a esa idea de la naturaleza. Y aquí, pues, Teresa nombraba hace un momento a esas personas que abrazaban el Mar Menor y que han sido fundamentales en la lucha para conseguir esos derechos, pero desde nuestro punto de vista, ese abrazo, aunque todo el mundo lo comparte y nos sumábamos a esa necesidad de reclamar salvemos el Mar Menor, pero debajo de esa frase hay muchas visiones del Mar Menor distintas. Una amalgama que a veces incluso son contradictorias. Para muchas personas el Mar Menor es el lugar de su infancia, al que quieren volver en el tiempo de ocio. Para otras personas es su medio de vida, ya sea a través de la agricultura o de la pesca o de sistemas que están imbricados en el capitalismo más especulativo, ¿no?, de la hostelería, del turismo o de la propia agricultura intensiva. Entonces hay muchos... nos parecía que no podíamos quedarnos en esa superficie de salvemos el Mar Menor, sino pensar qué queremos salvar en ese contexto en que la naturaleza, o en estos momentos en que la naturaleza pues es un híbrido entre las tecnologías, ¿no?, atravesada por, ¿no?, una zona crítica, nos gustaba pensarla, ¿no?, como señalaba Bruno Latour, sobre la que colapsan un montón de emergencias y también de deseos, de intereses, y bueno, pues nos parecía importante que ese fuera nuestro espacio de trabajo. No estoy pasando las diapositivas tan bonitas que he traído. Disculpad. Bueno, porque hicimos las voy a ir pasando simplemente porque trabajábamos mucho con lo visual, con trazar relatos a partir de archivos de la memoria, y tratábamos también de incorporar a todos estos debates tanto a la ciudadanía y los distintos grupos de activistas como a los distintos científicos que en ese momento eran como la supuesta solución a la problemática del Mar Menor. De hecho, lo primero que se montó fue un comité científico y, bueno, bajo esa supuesta objetividad de la
de la ciencia y que bajo un estudio muy intensivo empezó a ser un territorio monitorizado exhaustivamente y se proponían soluciones, pero incluso ahí comenzaron a abrirse grietas y a aparecer divergencias porque esa ciencia y esa lectura de los datos no era ajena a ideologías y a maneras de estar en el mundo muy diferentes. No tanto ideologías relacionadas con los partidos, sino a cómo entendemos el mundo y de qué manera nos sentimos partícipes de él, en qué momento, ¿no? En qué fase, ¿no? Cómo hacemos nuestra lectura de nuestra permanencia en el mundo. Y bueno, pues ahí intentamos incorporarlos también a la conversación. Ese es el Mar Menor, por eso ahí se aunan todas esas visiones, ¿no? Es el lugar para hacerse las fotos al atardecer, magnífico, como es un caldero, pero también es el lugar de la explotación agraria intensiva, de la contaminación, de la eutrofización. Hay muchísimas cosas que se cruzan y que nos parecía importante no dejar pasar. Y bueno, pues en el proyecto hicimos, este es el momento de la sopa verde, que Ecologistas en Acción hicieron un vídeo y que fue el que dio la voz de alarma. He olvidado comentar que este proyecto ya lo conté en Cultura y Ciudadanía hace unos años, pero estaba en fase de realización y bueno, ahora la verdad que me alegro de poder contároslo a través de las imágenes de la publicación que hicimos para dejar un poco registro y que pueda ser útil en los procesos que todavía se derivan, ¿no? de esa situación que no está resuelta. Y bueno, pues utilizamos un montón de metodologías nómadas o viajeras que tomamos prestadas de otras disciplinas. Utilizamos la cartografía, la etnografía, trabajamos con archivos, trabajamos con científicos de datos en generar representaciones visuales a partir de esos datos científicos. Hicimos piezas escénicas y bueno, pues ese proyecto que fue muy rico nos ayudó. Fue muy rico, muy participado, que aunque en mi papel me tocó hacer un poco de la persona que hace la gestión, digamos, asumir unas responsabilidades de gestión, sobre todo en el contexto de la universidad, pero que realmente pues, fue desarrollado gracias a un montón de personas, tanto en el ámbito académico como fuera de él. El proyecto se entendía también como una manera de trasladar estas prácticas al contexto de la universidad, que siempre está muy parcelada en disciplinas que no se conectan ni se tocan. De hecho, a Teresa nos hemos conocido después, ¿no? Aunque estemos pensando en torno a lo mismo y tengamos las mismas preocupaciones, ¿no? En favorecer, por un lado, que la universidad se convirtiera en un espacio de pensamiento y cultura contemporáneo, y no solamente de formación disciplinar, y por otro lado, pues, fomentar todas esas sinergias y tener algo que decir en el contexto del discurso de esa emergencia social y medioambiental que estaba sucediendo. Y bueno, como conclusión, para no darle mucho más tiempo y que podamos debatir, lo más importante para nosotras fue que de aquí dimos pie. Bueno, hay una línea de tiempo que coincide, ¿no? En la publicación hicimos coincidir lo que habíamos hecho con lo que habían hecho otros colectivos, ¿no? Para que nuestro desarrollo, nuestra investigación se imbricara de alguna manera y que no era algo aislado y estaba sucediendo al mismo tiempo que otras muchas personas estaban pensando y trabajando y en colaboración con ello. Y bueno, nos parece importante estas conclusiones porque lo que aportábamos, sobre todo, esos 5 años de investigación y de creación colectiva, fue construir juntas un diccionario, un vocabulario común que nos permitiera entender el territorio en todas sus dimensiones. No a partir de seleccionar aquellas palabras que compartimos, sino a partir de dar significado a todo aquello que no entendemos, incorporar palabras nuevas, rastrear un relato de los significados de esas palabras para cada uno de los colectivos, de las personas que habitan el territorio. Y bueno, pues creo que en definitiva era un poco el objetivo del proyecto, sentar
las bases para el inicio de ese diálogo que incluso a día de hoy, y aunque celebramos, compartimos y vamos, esa utopía de la que nos estaba hablando Teresa, pero pensamos que sin embargo todavía es necesario entrar a debatir exactamente qué naturaleza queremos proteger en un momento en la que, bueno, en esa convive lo humano, lo no humano, la tecnología, distintas, no podemos solamente tratar de preservar la naturaleza desde esa visión a lo mejor medioambiental que no tiene en cuenta que hay otros procesos pues migratorios del capital que no están resueltos, que hay que resolverlos para poder hacer efectivos esos derechos realmente. Y bueno, y que todo hay que pensarlo de una manera holística. Y coincido totalmente con Teresa en esa idea de que la lucha del Mar Menor no es solamente de ese territorio, sino que es ni más ni menos que un caso más de todos los procesos complejos que se están dando a nivel medioambiental en el planeta, ¿no? Y en torno a las aguas pues tenemos muchísimos ejemplos. No sé, desde la Albufera de Valencia, que me pilla muy cerca, hasta el Danubio, ¿no? Estamos cada vez más viendo cómo las grandes superficies de agua están siendo contaminadas por los nitratos de la agricultura. Y bueno, defenderla es una cuestión de derechos, pero también de cambiar los ciclos del extractivismo, de la alimentación, etcétera. Y son cambios muy profundos que tenemos que sentarnos y hablar. Y nada más, gracias. A ver cómo me marco. Yo creo que yo he estado trabajando como 15, 20 años así sobre el aire, intentando entender el aire y su contaminación, y luego ya pensando más en general sobre la contaminación medioambiental. Y yo creo que, claro, es fascinante después de escucharos a vosotras hablando sobre el Mar Menor, que es claro, ¿dónde se termina el Mar Menor? Es imposible de acotar, obviamente. ¿Quién es el Mar Menor? Es imposible también. O sea, todas estas preguntas, que son preguntas que si pensamos desde un punto de vista ecológico, ecosistémico, vamos de lo micro a lo macro, porque es lo mismo, pero el aire plantea otras preguntas, yo creo, y otras dificultades. En parte porque es invisible, porque no se puede acotar, porque las formas que tenemos de entenderlo, de sentirlo, de conocerlo, son bastante precarias, y esto lo dicen las científicas, y porque tienen una forma de comportarse tan antropocéntrico que no se me ocurre otra, pero funciona de una manera, y eso también es como tan moderno, pero interactúa y se transforma con una rapidez y a unas escalas tan microscópicas que de alguna manera, si nos preguntamos cuál es el derecho del aire, de repente empezamos a tener preguntas fundamentales que son todavía más difíciles de contestar. ¿Qué aire y a qué nos referimos con el aire, ¿no? Entonces, a mí me parece que... ¿Y qué naturaleza? Y entonces, para mí donde están las preguntas más difíciles, pero también preciosas, y son las que yo he ido aprendiendo a medida que he ido intentando entender qué es el aire, ha sido al situarlo, efectivamente. Entonces, ¿a qué nos referimos con el aire? Entonces, las Naciones Unidas declaran el aire como bien común, pero algo que tiene que ser protegido porque es un recurso escaso. Bien, pero ¿y a partir de ahora qué hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué aire, qué partes del aire y los derechos de quién o de qué? Porque, claro, una cosa es tener derecho, el derecho del aire en sí mismo a existir o a no ser contaminado o los derechos de las personas a poder respirar un aire limpio, o los de los animales, o los de qué personas,
porque claro, dependiendo de las fisonomías, tenemos una capacidad mayor o menor de respirar o de convivir con determinados componentes. Entonces, cuando empezamos a afinar, de repente nos tenemos que hacer un montón de preguntas en las que lo social y cultural juegan un papel fundamental. Y es, ¿quién decide qué derechos, quién decide qué se protege y proteger a... iba a decir con el sacrificio. Cuando protegemos algo, siempre estamos desprotegiendo algo, desgraciadamente. Entonces, ¿cómo tomamos esas decisiones? Entonces, yo creo que esos procesos que habéis contado son maravillosos porque agrupan a un montón de formas de estar en el mundo, como has dicho, Clara, que es precioso, con un fin común, pero luego cuando empezamos a pensar en, vale, ¿y ahora cómo lo hacemos? Es cuando empieza la hecatombe. Entonces, en mi investigación, una cosa que me ha... que de repente se ha hecho central, que no esperaba, es que las formas de conocer llevan como integradas unas formas de actuar y unas formas de pensar en lo que es la responsabilidad, por ejemplo. Entonces, si pensamos que el aire es contaminación, ¿cómo medimos la contaminación para poder decir qué es evidencia y, por lo tanto, poder pedir responsabilidades? Pero, claro, eso significa que tenemos una versión de la ciencia y de la justicia que está basada en datos. Si no hay evidencia, no se puede demostrar. Pero, claro, ¿qué pasa con todos los componentes que no están medidos? ¿Qué pasa con todas las formas de conocer que son experiencias vitales o corporales? ¿Qué pasa cuando los sistemas de demostrabilidad, de evidencia, están enmarcados solamente en unas prácticas tecnocientíficas que lo que hacen es que solamente el resultado de eso tenga un valor legal? Y entonces, claro, lo que a mí me parece interesantísimo y muy difícil desde un punto de vista legal, pero también desde un punto de vista práctico de cómo se protege algo cuya evidencia es múltiple, distribuida, que no todo el mundo, si pensamos, por ejemplo, en las experiencias personales o físicas, que las describimos de distinta manera, que cada cuerpo tiene una vivencia distinta y una experiencia distinta. Entonces, ¿qué significa proteger o qué significa defender? ¿Y qué significa y el derecho de quién? Y una cosa que ha sido también como inevitable es ver, en el caso del aire es clarísimo, porque como no se ve, se ha considerado como el basurero de la civilización, pero claro, todas las industrias, todas las infraestructuras que no queremos ver, como decía Brigitte Vasallo, todo eso se pone en el campo, que no lo vemos, y entonces es un mundo feliz, pero todo eso genera, por supuesto, unas cuestiones de desigualdad que también lo que nos hacen ver es que no se puede resolver ese tema medioambiental, como has dicho Clara, y tú también, Teresa, si no se resuelven los problemas sociales, porque van juntos. Entonces, claro, de repente el qué hacer y cómo intervenir adquiere otras dimensiones muchísimo más complejas. Y luego, también pensar que los entes naturales o los bienes comunes también son a veces productores de desigualdad o vehículos de desigualdad. Entonces, claro, hay que aterrizar de maneras muy claras cuándo y dónde, porque las generalizaciones son muy complicadas. Entonces, de nuevo, ¿quién tiene la responsabilidad ahí? Lo podemos ver, pero luego también qué pasa cuando ya se ha identificado la responsabilidad y no se hace nada, ¿no? Y esto, con los derechos humanos, yo siento volver a la
a la sensación negativa que tenemos ahora, pero decimos, si ni siquiera los derechos humanos se cumplen, George Monbiot tenía un artículo hoy en el Guardian o ayer que decía, si no se cumplen los derechos humanos, ¿cómo vamos a esperar que se cumplan los derechos de la naturaleza, ¿no? Y decías que hablar de ecocidio parece absurdo cuando ni siquiera los derechos humanos están... Pero claro, que el ecocidio es una herramienta de genocidio, indudablemente, como habéis comentado vosotros, ¿no? Entonces, para mí esas intersecciones son las que lo hacen un problema mucho más difícil, pero por otro lado están estos momentos de utopía que dices, pues sí se puede, y la cosa es aprender de estos ejemplos para intentar, aprender que sí se puede, pero que luego hay que enfrentarse con otro montón de tensiones que son porque los derechos de unas entran en conflicto con los derechos de otras. Y esto en la conservación ecológica se ve muchísimo. Entonces, para que el oso panda tenga sus derechos, pues se mueren lombrices, porque es que porque no se puede priorizar todo. Entonces, y lo mismo pasa muchas veces con el medio ambiente. Para que haya aire limpio, se protegen determinadas zonas. Esto lo sabéis, vamos, con el cambio, el mercado de carbono está clarísimo, ¿no? Pues no os preocupéis que por contaminar esto vamos a proteger estos bosques, por supuesto siempre lejos para que no lo veamos. Y para que eso cuente como que estás absorbiendo carbono, pues están echando a sociedades que llevan viviendo ahí toda la vida y que llevan viviendo de esos bosques y protegiéndolos. Entonces, cuando entran en conflicto los derechos de algunos humanos con los derechos de algunos elementos medioambientales y algunos elementos medioambientales o naturales entre sí, es cuando de repente se hace mucho más complejo. Sí, muchísimas gracias a las tres. Vamos en tiempo, o sea, vamos cumpliendo como todos los horarios, hemos empezado un poquito más tarde, así que vamos a recordar la primera pregunta un poco, porque creo que aparte se ha ido contestando, ¿no? Era un poco las posibilidades del derecho y de la justicia como para imaginar mundos, y creo que lo habéis ido como ilustrando con vuestras respuestas, y precisamente recogiendo como esta idea que tú, con la que cerrabas tu intervención, Nerea, de cuando las cosas se vuelven complejas, ¿no? Cuando existen esas contradicciones, esas cuestiones contradictorias que mencionabas tú, Clara, yo quería traer como un textil de Vicent Desprez en Habitar como un pájaro, ¿no? Donde realmente explica que no existe un territorio, ¿no? Que hay múltiples maneras de interpretar los territorios, prácticamente con cada individuo, con cada especie que habita en él, ¿no? Y muchas veces esos territorios no se restringen a un área física, sino que están constituidos por los comportamientos sociales, por las acciones que todas estas múltiples seres que cohabitan en, pongamos el caso del Mar Menor o pongamos ese caso del aire, cohabitan en un mismo espacio, en diferentes espacios y diferentes tiempos, ¿no? Pero que realmente no podemos hablar de un único territorio. Y tenemos la sensación ¿no? de que muchas veces, creo que por una cuestión de máximos, hablamos de, como el gran término, hablamos muchas veces de la naturaleza, que problematizabais antes, ¿no? Y que tú precisamente nos aclarabas que no teníamos que hablar como de naturaleza, sino de derechos ecológicos. No, creo que lo mencionabas, Teresa. Y creo que es muy interesante, porque precisamente eso creo que nos evita, o de alguna manera parece que nos evita como entrar en conflictos. Permitidme que ponga un ejemplo como muy bobo, pero creo que puede ser como ilustrativo, y en el fondo es una práctica cultural. Hace poco elaboraron, bueno, yo soy gallego y hay mucho monte comunal, y elaboraron un plan de especial protección de un monte comunal, ¿no? Lo celebraron como una práctica artística, la Comunidad de Montes elaboró ese plan de protección comunal donde declaraban que ese monte, esa extensión, era un espacio seguro para todos los y las habitantes que vivían en él. Para celebrar la aprobación entre los comuneros y comuneras de ese plan, decidieron asesinar a algunos cuantos habitantes no humanos y guisarlos, ¿no? Y creo que eso es un conflicto muy naif, muy ingenuo, pero que nos habla precisamente de cómo esta invocación al todo, al monte, ¿no? En este caso, o podría ser al Mar Menor, o podría ser a la naturaleza, muchas veces evita como también como entrar en
en los individuos, ¿no? Y de qué manera, me preguntaba, os quería como preguntar, no sé si como expertas, sois un panel de expertas, podemos decir, ¿no? Uy, va. ¿De qué manera podemos integrar en los procesos de toma de decisión o valorar precisamente como estas múltiples individualidades, ¿no? Porque ya ni siquiera estamos hablando de individualidades humanas, ¿no? Sino individualidades de muchísimo tiempo, y de qué manera a través podemos integrar estas diferentes formas de entender el mundo y precisamente hacerlo desde esos conflictos que pueden ser ingenuos para precisamente no perpetuar como una visión, creo que muy humana, de lo que ocurre en esos territorios, ¿no? O sea, la pesca tiene que seguir estando en el Mar Menor, la agricultura, la ganadería intensiva, que contamina más, creo, que la IA a día de hoy, y consumir 1 kilo de carne creo que son como 6.000 búsquedas en ChatGPT, más o menos. Quiero decir, todo esto, ¿de qué manera podemos integrar como estas múltiples individualidades en nuestros procesos de toma de decisión o de valorar precisamente para reclamar esta suerte de justicia o esta suerte de derechos, no de la naturaleza, sino también como de los seres humanos y no humanos que viven en estos territorios? Bueno, yo creo que cuando algo es tan complejo como este tema o una cuestión tan amplia y tan discutida por la filosofía y las diferentes ciencias como el concepto de naturaleza, pues en vez de asustarnos hay que empezar a andar, porque si no, no andamos nunca. Entonces, naturaleza. Lo que tenemos claro es que vamos hacia una noción que nos permita saber cuál es el lugar del ser humano en este planeta. Hasta ahora hemos tenido una idea absolutamente equivocada de que el ser humano era el dueño del planeta, cuando el ser humano sin la naturaleza no puede vivir, pero al contrario sí. Yo creo que la naturaleza estaría encantada de que desapareciéramos ya la especie humana. Entonces, la idea de naturaleza ya va a partir de esa interacción entre el ser humano y los demás. A mí lo de no humanos, yo he estado ahora en un curso en Londres, humanos y no humanos. En realidad la clave no es no humanos, sino es la interacción entre todos, porque la química también es importante, los virus, las bacterias, todo tiene que estar en el punto exacto para permitir que un ser tan vulnerable como el ser humano pueda seguir viviendo. Entonces, esa idea nos la da la nueva ciencia de la ecología, esa idea de interacción que nos obliga a dejar al lado la idea de dominio, que es la que todavía sigue dominando el mundo, ¿no? Esa idea de que podemos hacer lo que queramos. ¿Cómo organizamos esto para que la figura estrella de la modernidad, como son los derechos humanos, ya se pueda compartir con esa nueva idea de que no son los seres humanos, de que son el ecosistema? Pues mirando cuál es la base, ya no es la persona, como cuando Galileo y esa gran revolución ya no era la Tierra el centro del universo. El centro ya no es la persona, es el ecosistema, porque nos lo dice una nueva ciencia que se ha desarrollado en el siglo XX. Y el ecosistema es el ecosistema de la biosfera, pero también el ecosistema del Mar Menor, también el ecosistema de un bosque, también el ecosistema, también cada uno de los elementos. Ahora lo estaba mirando mientras que tú hablabas, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha reconocido en una opinión consultiva los derechos del aire. O sea, el aire es un elemento ¿y cómo se tienen los derechos del aire? Pues obligando a los estados a que no contamine, porque es una realidad. El aire no lo podemos ver, pero es una realidad. Si nos quitan el aire, nos morimos. Entonces, yo creo que ahí hemos encontrado el ecosistema como esa unidad básica en la que podemos brindarle, desde el punto de vista del derecho, la máxima figura que el derecho ha sido capaz de alcanzar para proteger algo, que son los derechos subjetivos. Que él sea titular de sus propios derechos subjetivos. Eso permite que sea el ecosistema del Mar Menor o que sean, como logramos en Naciones Unidas, aunque no ha cumplido la resolución, pero la tiene ya adelante,
una resolución para que la próxima Asamblea de la Tierra sea en clave ecocéntrica y sea el primer paso para una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza del siglo XXI y poder convivir con una declaración del siglo XX en la que se descubrió, lo logramos antes del genoma, que todos los seres somos iguales. Las mujeres no somos inferiores, ni los pueblos indígenas son inferiores, sino que somos iguales y se reconoció esa igualdad, pero es que resulta que no es solamente los seres humanos, somos los seres humanos y los ecosistemas. Entonces tenemos que darle también esos derechos. ¿Y hay un conflicto? No hay un conflicto, pero la principal obligación del ser humano es respetar los derechos de su casa, de su hábitat. Entonces esos derechos humanos, como empezaron los primeros de libertad, de la libertad de empresa, que sigue siendo el estrella, no, la libertad de empresa no. La libertad de empresa está limitada por el ecosistema. Tú no puedes construir un modelo de agricultura y ganadería intensiva en un territorio de secano, porque te estás cargando el ecosistema. Esos son los derechos de la naturaleza. Y eso nos va a permitir vivir en armonía con la naturaleza, como ahora, por lo menos teóricamente, vivimos en armonía con otras razas y vivimos en armonía los hombres y las mujeres. Porque los derechos empiezan cuando acaba el respeto y cuando acaba el amor. Y este problema que tenemos con la naturaleza es porque no la hemos respetado. Por ignorancia o por... Ahora no, ahora tenemos toda la información y pues sigue ese dominio de ese poder ilimitado que se tiene que limitar, dándole derecho a ese explotado. Entonces, así lo hemos organizado, por medio de ecosistemas, que pueda haber una declaración en la Unión Europea que ya tiene el borrador de derechos de la naturaleza. Ahora hay un proyecto para que en el nuevo Pacto de Estado contra el Cambio Climático se incluyan los derechos de la naturaleza y tiene esa resolución sobre la mesa de Naciones Unidas. Entonces, eso es un avance. Si las mujeres hubiéramos esperado a que hubiera la Convención Universal de los Derechos de las Mujeres, pues hasta los años 80 estaríamos sin derechos. Empezamos a luchar en los territorios que se podían. Y esa es la idea, ¿no? Cuando hay algo complicado, decir, bueno, vamos a entrar y vamos a entrar por esta manera, que después empezamos a pensar, bueno, ¿a qué naturaleza te refieres? Construye, bueno, eso ya se irá discutiendo. Ahora mismo está funcionando ya, en el caso del Mar Menor, las tutorías, y ahora mismo el principal problema que tenemos en las tutorías es la administración. Fijaros, porque es la que no ha entendido que son los derechos de la naturaleza y ya quiere mandar, sea la administración autonómica o sea la administración estatal. Pero eso se va viendo, ya los problemas que tenemos no es como cada individuo lo ve, porque lo que quieren la mayoría de las personas es que el Mar Menor exista, que el Mar Menor recupere su entidad. No quieren un Mar Menor lleno de nitrato que al final se va a cargar la propia economía, porque no puede vivir este sistema económico cargándose su base. Quiero decir que hay que andar, hemos dado un paso muy grande y luego todas las discusiones seguirán, que es el aire, que es la tierra, pero el lugar del ser humano en el mundo ya lo hemos resuelto, que estaba equivocado y ya sabemos que los derechos hay que compartirlos, ya no con los no humanos, sino con la realidad de la que depende la vida, que es la interacción de todos los elementos. Clara, Nerea, vosotras también por recoger como desde las prácticas las prácticas artísticas, las prácticas culturales, ¿de qué manera, qué mecanismos, por poner como también como de la misma manera que Teresa está poniendo como estos mecanismos del derecho, de qué manera habéis atendido como esta complejidad que las dos mencionabais dentro del Mar Menor o dentro del aire, para atender a esa diferencia a la hora de reconocer los conflictos? Bueno, a ver, me parece como muy importante lo que está diciendo Teresa, porque reconozco la capacidad de los derechos, ¿no?, de ampliar nuestro imaginario y hay que ponerse a andar, pero ese andar tampoco puede eludir que haya al mismo tiempo esa reflexión continua. Y aparte tampoco puede eludir que el derecho sea, o sea, parece como si el derecho fuera algo que no nos damos nosotros y que elaboramos nosotros, ¿no? Como si fueran caminos paralelos y el derecho nos va a dar un marco administrativo mientras nosotros lo seguimos pensando. No, es que el derecho también lo construimos nosotros desde nuestros marcos de pensamiento, ¿no? Y nos va a modelar esa manera que tengamos de... No soy experta jurídica, pero entiendo que nos va a modelar esa manera que tengamos de dotarnos de esas herramientas.
Por nuestra parte, lo que hemos intentado hacer es proponer ejercicios de imaginación, de ir más allá, de ver que, ¿no?, las prácticas artísticas son como un instrumento muy valioso para, ya lo comentaba al inicio, no solamente representar ni reivindicar, sino imaginar, conocernos de otra manera e imaginarnos más allá de esa, o bien vuelta a una naturaleza pura, que sabemos que es imposible en el contexto actual de la vida, y imaginarnos en el contexto de ese paisaje impuro que es el Mar Menor, que es impuro porque hay un montón de hostilidades, extractivismos, y que además tienen que seguir estando en muchas ocasiones porque muchísimas vidas dependen de eso. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar más allá de sumarnos, evidentemente, a esa necesidad de proteger, de parar y decir, oye, aquí hay que hacer algo, vamos a emprender este camino? Y ha sido a través de esos ejercicios de imaginación, a través de instrumentos creativos, pues como pueda ser una pieza de artes escénicas, ¿no?, pero que nos han servido para entablar diálogo con personas que a lo mejor nunca se habían planteado esas cuestiones. Sí, yo creo que el potencial es inmenso, efectivamente, y lo que para mí la práctica ha sido muy útil ha sido encontrarme como los límites de las prácticas, ¿no?, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, o sea, claro, hay casos increíbles de imaginación en la literatura, por ejemplo, ¿habéis leído el de... ahí está, escritora catalana, La montaña canta? Inés Solà, Canto yo y la montaña baila. Claro, ¿no? Entonces, libros así que de repente están hablando las nubes y bueno, pues ya está, te puedes morir ya. Quiere decir que no puede, y te cambia la forma de entender cómo se hablan entre sí, etcétera. Pero luego también lo que yo intenté en su momento fue pensar, bueno, pues si hacemos el clásico cliché de hacemos lo invisible visible, a lo mejor esto nos puede servir para tener otras formas de entender y, por lo tanto, pues incitar a la intervención colectiva, etcétera. Lo que pasa es que, claro, también, y esto lo saben los activistas medioambientales estupendamente, y es que como conocer no implica linealmente intervenir, pues de repente es como, vale, y ahora ¿cómo nos relacionamos? O sea, ¿qué significa incorporar o pensar todas las prácticas desde los derechos de todo lo que vive y lo que no vive, incluyendo también, por supuesto, la tecnología, la contaminación, etcétera? Pero a mí ahora me está interesando muchísimo el crear otros imaginarios, porque creo que de lo que estoy viendo ahora, por ejemplo, en un proyecto de investigación con científicos, es que su imaginario de lo que es un parque es colonial imperialista, hasta... Entonces dicen, es que un parque es césped con árboles. Y dices, pero hombre, depende de dónde, ¿no? Entonces, no, eso es lo que es un parque de verdad, y lo demás es que son como intentos que no llegan a completar esta idea de naturaleza. Entonces, generar imaginarios que nos permitan no solamente representar naturalezas que ya existen, que eso está por supuestísimo, pero sobre todo, qué es lo que nos hace, cómo podemos imaginarnos los futuros con estas naturalezas contaminadas. ¿Qué es un parque para dentro de 100 años? Pues desde luego no puede ser el parque de ahora. Entonces, para mí no es tan... Y entonces, desde un punto de vista como conceptual, yo creo que efectivamente todas las comunidades indígenas de todo el mundo nos han dicho, bueno, que es que esto ya lo sabíamos nosotras. Y para mí un término que me ha ayudado mucho es, más que interacción, ha sido interdependencia.
Entonces, el momento en el que entiendes la interdependencia ya se está integrando todo, porque es que hay consecuencias en cualquier intervención que se hacen. Y entonces consecuencias que afectan a unas y a otras. Y quién gana y quién pierde en esto, para mí es el quid de la cuestión en este momento también. Y por eso me ha parecido precioso que estuviéramos después de cultura de desigualdad, ¿no? Y que en realidad esto es un tema de desigualdad fundamentalmente. Y el medio ambiente también lo es, obviamente. Entonces, solamente por afinar mi comentario antes, que no es que la utopía está fenomenal, pero luego en la práctica es todo un infierno, sino es pensar, cuando pensamos en cómo lo hacemos, pues entonces la desigualdad hay que ponerla en el centro, porque si no volvemos a perpetuar y a replicar los mismos procesos, o a incrementarlos o a intensificarlos incluso. Por recoger una idea que mencionaba Teresa antes, que creo que ya la estaba respondiendo de alguna forma, queríamos preguntaros también por esta relación con la tecnología que mencionabas, Nerea, ¿no? Que es un tema que a nosotros nos preocupa también. Parece que hoy en día todo este paradigma del solucionismo también viene de la mano de estos grandes nombres, estos grandes think tanks, de Silicon Valley, etcétera, los gurús, ¿no? Mencionabas antes esa cuestión del monopolio de la tecnología que vimos durante la mañana, ¿no? En esas sesiones allí. Queríamos preguntaros cómo incorporar estas perspectivas también desde un punto de vista como del control de la tecnología, el despliegue de la tecnología. Hablas de esos monopolios, esos oligopolios, ¿no? Y cómo luchar contra ellos desde el derecho. ¿Cómo en vuestras prácticas también os enfrentáis a esta cuestión como de la tecnología? ¿Cómo incorporar estas sensibilidades también más que humanas, etcétera, dentro de procesos de transformación tecnológica? Pienso en el despliegue de esas nuevas infraestructuras de la energía, de los nuevos extractivismos, etcétera. ¿Cómo veis también esta cuestión desde esa perspectiva como más que humana y desde los derechos de la justicia climática y la justicia social? Para mí el problema es el paradigma tecnocientífico, no la tecnología o la ciencia. Entonces, el enemigo es el paradigma tecnocientífico y, vamos, para mí está clarísimo que la tecnología somos todas también, pues indudablemente. Entonces, la cosa es cómo podemos pensar y trabajar con la tecnología y con la ciencia desde otros modelos de entendimiento de lo colectivo, del derecho, de la responsabilidad y de cómo se construyen los futuros. Libros como que lo habéis traducido vosotros, el de Después de la geoingeniería. Claro, todos los proyectos de geoingeniería son como ficciones distópicas que dan miedo y sobre todo los que tienen que ver con la calidad del aire es que no solucionan nada, y lo dicen los científicos, vamos, que es que... Entonces, ¿quién está alimentando estas ficciones tecnológicas y a costa de qué y a costa de quién, ¿no? Pero hay otros modelos también, y yo creo que Holly Jan Book lo que hace muy bien es decir, bueno, a lo mejor es que no es la tecnología per se, pero son los modelos de gobernanza los que a lo mejor pueden hacer que funcionen de otra manera, aunque yo sigo pensando que las ficciones de captura de carbono siguen siendo ficciones y son solamente productoras de más contaminación, pero bueno, que serán otras. Bueno, mientras te escuchaba me acordaba de una de mis proyectos pendientes, hacer un listado de todas las soluciones de geoingeniería que se han propuesto para el Mar Menor, que han sido muchas, ¿no? Desde la araña finlandesa, que vino desde el norte global a resolver, hasta una muy bizarra que salió en prensa así a partir de un caso también de corrupción, de un producto para antialgas, que querían verter litros y litros y litros de producto antialga como en las piscinas para quitar el verdín, ¿no? Bueno, si el problema era ese, pues se solucionaba. O sea, no hemos estado ahí, pero yo creo que sí que cerca de las personas que están en la toma de decisiones de poder han lidiado con muchas de esas propuestas.
que son bueno, pues estrambóticas, pero por supuesto son muy costosas, ¿no? Y generan beneficios muy lucrativos si se llevan a cabo. Y bueno, la manera en la que nosotros hemos tenido de aproximarnos a eso es tratar de incorporar a los científicos en nuestros diálogos, ¿no? Tratar de entender su mirada, pero también hacerles partícipe de que la manera en la que estaba la ciencia actuando en el territorio no era neutra, ¿no? Que tenían que repensarse también desde esos puntos de vista y bueno, ver por qué cuestiones de ideología estaba atravesada. Hemos trabajado, por ejemplo, con diatomólogas que nos han enseñado a entender el papel de las diatomeas, ¿no? En la construcción de un relato de la historia del Mar Menor, ¿no? Que abarca muchas más eras, pero también han aprendido de las artistas con las que han trabajado pues a hacer lecturas que tengan más que ver con la memoria de la tierra. Y bueno, ha sido ese cruce el que hemos ensayado para superar esa ¿no? crisis ahí de la tecnología y de las soluciones tecnopositivistas. Bueno, yo creo que es el momento de dar saltos. O sea, si estamos dando un salto que no pensábamos hace unos cuantos años, de que el mundo fuera de 4 y que esos 4 que dirigen el mundo lo único que piensan es en la guerra y en la destrucción y en hacer dinero, pues el otro salto que ha reconocido nuestro Tribunal Constitucional del paso del modelo del antropocentrismo al ecocentrismo, tenemos que utilizar este salto, porque esto quiere decir que, como ellas han dicho, o sea, construir otro imaginario es muy importante. Por eso el relato del Mar Menor es tan importante, porque construye otros relatos. Si nosotros nos imaginamos la naturaleza con sus propios derechos a desarrollarse según su propia ley, porque esta gente va a poder destrozar los derechos humanos, los de los palestinos y los no palestinos, y encima los de todo el planeta. ¿Pero quién son ellos? Si la democracia ya ha pasado de una democracia social a una democracia ecológica o socioecológica, porque, como ha apuntado Nerea muy bien, estamos bien ubicados aquí, después de la justicia social. Es que ya sin justicia ecológica no hay justicia social. ¿Qué justicia social va a haber si un país puede contaminar lo que le dé la gana y eso llega a la otra parte del mundo, a una isla que la hace inhabitable para la gente que está allí viviendo? Es decir, la justicia ecológica nace para reforzar la justicia social y para dar un salto, pero que ya es una realidad, que ha sido reconocido. Entonces, lo que hace es poner a la otra parte, que ha dado el triple salto mortal de ponernos a todos en posición de muerte o muerte, pues a frenarlo, porque esto es un arma muy poderosa y ha tenido un impacto enorme. Yo os puedo decir que en todas las universidades europeas, claro, es que esto ya es ciencia del derecho, y ya no pueden decir que el Código Civil dice que la personalidad jurídica es para las empresas y para las personas, no, y también para la naturaleza. Entonces el daño se lo está haciendo a muchos más, y quiero dar también fe de que el arte nos ha acompañado desde el minuto cero. Incluso yo, las veces que he venido a Barcelona y a Madrid, a universidades, siempre he ido acompañada de un centro de arte que estaba ahí, y que luego teníamos que decir, captar la necesidad de los derechos de la naturaleza, porque la naturaleza está viva y hay que respetarla. Eso el arte lo ha captado desde el primer momento. Yo me acuerdo de las primeras veces que estuve en Venecia hablando de los derechos de la naturaleza, que todavía no habían aprobado la ley. Ya en la Bienal de Venecia estábamos allí con los artistas, ya tenían esta idea. Entonces es algo interdisciplinar, ¿no? Como dice Nerea, que al ser algo que viene de la justicia, los del derecho hacemos nuestro papel y lo hemos hecho bien, muy bien. Pero todos los demás también. O sea, eso cambia el modelo económico. Entonces ahora, sí, en la región de Murcia podremos tener el lío de que ellos quieren seguir con su economía intensiva, pero tú no puedes dañar el Mar Menor, porque tiene sus derechos.
Igual que en el modelo cuando no es que yo necesito esclavos, porque sin esclavos, ¿cómo voy a sacar yo todo esto para adelante? Pues lo tienes que sacar, porque ya tienes que tratar a tus trabajadores como personas con tu misma dignidad. Y a las mujeres igual, y al medio ambiente igual. Entonces no es lo mismo que no tengan derechos que tengan derechos. Imaginar ese otro mundo, ¿por qué tenemos que imaginar el mundo lleno de muerte? Y que nuestros jóvenes, el futuro que les espera es matar o morir. ¿Por qué tenemos que imaginarlo así? ¿Por qué tenemos que imaginar el mundo destrozado? ¿Por qué no lo podemos imaginar con este nuevo triunfo de la ciudadanía en el que reconocemos que somos muy poderosos? Porque esa interdependencia e interacción nos hace muy poderosos. Entonces creo que ahí es muy importante lo que han aportado mis compañeras de ese nuevo relato y de esa realidad tan fuerte como que forma parte ya de nuestro ordenamiento jurídico, que estamos en la Unión Europea y que, vamos, yo espero que, que lo lleven en el Pacto de Estado y que utilicemos este triunfo. Es que a mí lo que me extraña es que no se dé más fuerza. Bueno, ya sé que ha salido un artículo en el Financial Times la semana pasada, que está bien, que los ricos se enteren de que ahora la naturaleza tiene derecho, pero yo creo que lo tenemos que utilizar más, porque seguro que si no lo hubiéramos ganado, esto es un desastre, esto es una utopía, aquí no hacemos nada, tenemos que resignarnos, pero es que lo hemos ganado, es que estamos ahí. Entonces yo creo que nos tiene que ayudar a ese cambio de mentalidad que lo hemos hecho muchas veces. Todas las revoluciones sociales han sido necesarias para ampliar el modelo de justicia. Las únicas revoluciones sociales que no han ido acompañadas de guerra son las que han protagonizado las mujeres. Y esta es una revolución que protagonizamos todos, pero de una manera espontánea, sobre todo las mujeres, en todos los ámbitos, a lo mejor porque nunca hemos sido sujetos ni jurídicos, ni políticos, ni económicos, hasta hace 2 días, pero siempre hemos llevado la supervivencia, ¿no?, del planeta. Entonces, vamos a dejar de imaginarnos este mundo de una gente que tenía que estar en manicomios especiales para ellos y que además tenían que estar en la cárcel porque los 3, si no tuvieran, los 3 grandes que están montando la que están montando, si no estuvieran donde están, estarían en prisión los 3. Claro. Entonces, tenemos otra arma que es decir a la naturaleza, es que somos todo, somos el agua, somos el aire, somos esto. ¿Y por qué estos 3 se van a cargar estos 3 y todo lo que llevan, ¿no? Porque yo creo que ha llegado el momento de que la guerra es un absurdo. La guerra ha sido un valor, todos lo hemos estudiado como un valor, el valor de la guerra, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, los que ganaron la Primera, pero no la ganaron, nos metieron en la siguiente. Porque la Guerra Fría también fue preparar la siguiente y esta guerra no la va a ganar nadie, porque estamos hablando de armas nucleares como si no fuera nada. Parece que la era nuclear ya nos había enseñado que no podíamos utilizar las armas nucleares. Pues ahora todo es centrales nucleares, pero no son centrales nucleares porque necesitamos energía y va a salvar el planeta. No, son para la guerra, porque las armas nucleares vienen de ahí, si no, no existirían. Y llevo muchos años estudiando este tema. Entonces, en realidad, esta engañufla que ha llevado incluso a la Unión Europea a dar marcha atrás en la agricultura y a dar marcha atrás en no a las armas y en no a la guerra, porque necesitamos ahora mismo contaminar todo mucho más porque estamos en guerra. ¿Y por qué tenemos que estar en guerra? Ha llegado el momento de la paz y yo ahí veo muy importante que nos levantemos, por lo menos que empecemos a levantarnos la media mitad, que somos las mujeres, para decir, mira, yo no quiero que mi hijo vaya a la guerra, ni que mis hermanos, ni que los que quiero vayan a la guerra, que vayan ellos, porque antes por lo menos de la guerra iban ellos los primeros. Entonces, este mundo no tenemos por qué meternos en imaginar este mundo. ¿Que estamos enganchados? Sí, estamos enganchados, somos unos yonkis de la tecnología, pero yo creo que merece la pena desengancharse. Yo he conocido a muchas personas que se han desenganchado de cosas y nos podemos desenganchar de esto, ¿no? Si el imaginario es otra cosa. Sí, pues, no queríamos quedar unos minutos, no queríamos dejar pasar la oportunidad de abrir el micro. No vemos en realidad nada, pero si alguien tiene alguna pregunta, comentario, ¿sí? Hola, buenas tardes a todas, todos. Bueno, yo sí, este triunfo se tiene que compartir. Nosotros con Patrice hablamos esta mañana desde derechos culturales.
Y hablamos de la Declaración de Friburgo, que se está revisando, actualizando, y una de las actualizaciones es incluir a los ecosistemas, que no estaban por lo que decíamos antes, ¿no? De las concepciones de los derechos humanos, y que en francés además son los derechos del hombre, ya lo sabéis, o sea que lo llevábamos mal. Pero ese triunfo que se consigue con la justicia climática parece que nos cuesta mucho en cultura, y que ese decir somos cultura no llegamos a él. Parece que como la cultura sigue siendo algo exterior a nosotros, como algo que miramos, como algo aparte del sector de la cultura, y no conseguimos que la ciudadanía luche por ella de la misma manera. Entonces, yo tengo una pregunta muy, muy práctica que viene de esas técnicas jurídicas de las que habéis hablado. Por ejemplo, en Francia se ha hecho un artículo del Código Penal para decir que si unas personas te impiden entrar a una galería de arte, eso viene con una sentencia de 10.000 euros y pena de prisión. Pero solo puede interponer el juicio, o sea, el galerista o el artista. Yo no puedo decir soy cultura, como hemos dicho, somos Mar Menor. No puedo decir se está vulnerando mi derecho de acceder a esa expresión cultural. Entonces, ahí vemos como un impedimento que no sé si tenéis ideas también tú, Clara, por el trabajo que estáis haciendo, porque lo que decís es totalmente alineado con lo que intentamos hacer desde derechos culturales, pero que no acaba de aterrizar. Y otro ejemplo es la Convención Faro de Derechos Culturales del Patrimonio, que habla de comunidades patrimoniales, que es lo que tú decías, Clara, que una iglesia es el sitio patrimonial de los creyentes, pero también del agricultor que va con su pasto, con su rebaño allí, de los chicos que tienen el recuerdo de fumar su primer cigarro detrás de la iglesia y de, bueno, todos los habitantes y tal. Y eso está plasmado en documentos jurídicos, pero no llegamos y nos siguen diciendo que la cultura, los derechos culturales no son justiciables. Y, bueno, si tenéis ideas de cómo movilizar, cómo llegar ahí, fantástico, y nos inspiraremos en vuestro triunfo. Cuanto más podamos, mejor. Muchas gracias. ¿Queréis? ¿Hacemos varias o contesto? ¿Cómo queréis? Empieza tú. Bueno, yo no tengo una propuesta de solución concreta, pero sí que creo que hace falta, y además creo que se ha nombrado ya varias veces en las ponencias de ayer y esta mañana, es una cosa que está ahí, que los derechos culturales se cruzan y que también la directora general, cuando hicieron la presentación, ya lo señaló, que son transversales a muchas otras competencias de otros ministerios. Y a mí me parece que es fundamental, para que podamos ponernos en valor y que realmente se puedan ser de aplicación, pues un trabajo interministerial. Pero no para desde de los distintos ministerios trabajar con la cultura, sino para poner su voz y sus conocimientos en esas propuestas y ensayos culturales y ampliación de los derechos culturales. Entonces, creo que por ahí va un poco el camino que tenemos que abordar, ¿no? Dejar de trabajar. Sí que estamos viendo, mis sensaciones que sí que se está, desde muchos otros ministerios, se está mirando hacia la cultura como un lugar de interés, pero bueno, no entiendo muy bien qué papel están adoptando, porque el que creo que tendrían que asumir es el de su propia identidad y sus conocimientos y ponerlos a funcionar, no solamente de desarrollar proyectos culturales desde el Ministerio de, no sé, de Educación o de Transición Ecológica, sino poner ese saber y ese conocimiento y ese marco legislativo y de saberes a dialogar con los proyectos culturales y en ese marco de los derechos culturales. Pero no sé si la respuesta pero es un poco mi impresión, y que creo que es compartida por las voces que he ido señalando, ¿no? Esa carencia en el contexto de este marco. Pues mi respuesta jurídica yo la veo muy clara. Vamos a ver, los derechos económicos, sociales y culturales, que es la positivación de la justicia social, es el gran avance que ha tenido la civilización occidental,
están castrados. Están castrados en todas las constituciones. En nuestra Constitución, por ejemplo, están metidos dentro del título 1, donde dicen los derechos fundamentales, pero se le pone una sección y se los degrada a principios para que no sean justiciables. Entonces, si los derechos sociales se pudiera ir al juzgado como vas con los derechos de libertad, porque si tú sales y has venido en bicicleta, aunque sea un desastre la bicicleta y te la hayan robado, todo el aparato judicial y policial se pone a buscarla, pero si tú vas y tienes un desastre en tu casa, porque os habéis quedado todos en paro y hay 3 meses que no habéis podido pagar 3 meses, que eso nunca ha sido así, lo han convertido en ejecutivo, pues eso, todo el aparato judicial y policial se pone para echarte de tu casa. Pero en cambio, el derecho social a una vivienda justa o el derecho cultural que tú estabas comentando no va a ningún lado. ¿Por qué es eso? Porque nosotros hemos sido, mi generación, que yo entré cuando se construyó el Estado social en España después de la dictadura, hemos sido los últimos engañados. El estado del bienestar es una engañufla, es decir, no son justiciables los derechos sociales. Los únicos derechos que son justiciables son los derechos de propiedad, son las empresas que cuando tienen un problema, ahí van y entonces, ¿cuál es el avance que hemos tenido? Después de la justicia social viene la justicia ecológica, que ahora diré una cosa porque es importante esto antes de acabar. La justicia ecológica no es lo mismo que la justicia climática. Son pasos que se han dado y que hay que saber el significado que tienen. Entonces, en los derechos sociales estamos tan contentos de los derechos sociales, pero bueno, si tú no puedes ir al juzgado si te viene un derecho social, pues lo que tú dices. Lo tengo muy bien porque se pueden hacer políticas sociales si los que están en el gobierno quieren hacerlas. Si no quieren hacerlas, pues aquí nos tenemos que aguantar. Eso no tendría que ser así, porque un Estado social es el que los derechos sociales son tan fundamentales como los individuales. ¿Qué hemos ganado? Que con los derechos ecológicos sí son justiciables. Ya teníamos eso en la cabeza. Con esto no nos van a hacer como con los sociales. Con esto sí que hay una confrontación que ya los científicos y científicas la habían puesto sobre la mesa, que es imposible seguir con este modelo económico y proteger el planeta. Eso es absolutamente imposible. Por tanto, tienen que ser justiciables. Y por eso esto es una victoria tan grande. Ahora, al hacer justiciables los ecológicos, están forzando a hacer justiciables los otros. A mí una idea que tuvo el Ministerio de Cultura, cuando hicimos esto anterior en Tarragona y empecé a trabajar con ellos, lo que pasa es que parece que se ha diluido un poco, esa idea me pareció genial, que fueran los derechos económicos, sociales, culturales y ecológicos, porque ya los tenemos, ya tenemos los ecológicos, pero ahora ha desaparecido. Claro, si tenemos los derechos ecológicos, ¿cómo nos vamos a comer, que ya lo ha dicho el Constitucional, que podamos ir a los juzgados, que estamos ya en el juzgado, que esté el mar menor ahí y que nosotros no podamos ir por los culturales? Además de que nos abre la asignatura pendiente de que eso de la cultura, si ya la ecología nos ha hermanado con las culturas indígenas, ya nos abre también a esa defensa cultural. Entonces, yo creo que es muy importante ya no quedarnos en los derechos económicos, sociales y culturales, sino en los ecológicos también. Y entonces ese contagio vendrá de una manera por analogía y vendrá... Es decir, estamos ya en otro momento. Luego, la diferencia con la justicia climática. La justicia climática está muy bien, ha sido un avance muy importante. La justicia climática le siguió a la justicia ambiental, que nació pues, en los 70, ¿no? Porque antes nadie hablaba del planeta ni de los límites del planeta hasta que no empezaron todas las cumbres y el movimiento social de los años 60 y 70, ¿no? Esa fue una justicia ecológica. Luego la climática viene con el desastre del clima, la cumbre de París, con los objetivos y todo lo que tú quieras. ¿Pero ha solucionado algo la justicia climática? Yo he ido a todos los últimos encuentros desde últimos encuentros de cumbre y en cada uno vamos a peor. Ya es un centro de negocios que ya te da miedo entrar, porque nada más que entrar te encuentras los que lo han subvencionado, que son las grandes multinacionales. La justicia climática está muy bien porque nos conciencia a todos del problema del clima, pero la ecológica es todo. La climática es, vamos a proteger, el mensaje es, vamos a proteger el clima porque si aumentamos 2 grados o 1,5 grados, el ser humano no puede vivir, ¿de acuerdo? Pero ¿y los otros? ¿Y los ecosistemas? ¿Y los ecosistemas que están colapsando? ¿Y el agua que ya no puede hacer su papel? Entonces, la justicia ecológica
es la que va recogiendo esos fallos y avanza, ¿no? Está muy bien, podemos seguir con la climática, pero como no avancemos a la ecológica, pues yo creo que los ODS no se van a cumplir. Yo ya lo dije hace tiempo. ¿Por qué? Porque no hemos dado el paso al ecocentrismo. Si seguimos pensando, vamos a proteger todo para el beneficio del hombre, estamos pensando en el beneficio del hombre o del ser humano, pero ahí ya lo tienen cogido todos los grandes poderes económicos. O sea, con lo que no pueden es con respetar a la naturaleza. Con eso sí que no pueden, porque nos hace mucho más grandes. Entonces, esa es la diferencia. Yo cuando vi el título aquí, yo no puse este título, y le he preguntado a ella y tampoco. O sea, yo hablaba claramente de justicia ecológica y derechos de la naturaleza. ¿Que dices que son ecosocial? Vale, ¿por qué? Porque la justicia ecológica es social, que también aquí se ha dicho, hombre, claro, pero es porque el ser humano es un elemento más dentro del ecosistema, muy importante y con gran impacto. Pero no estamos ya en la justicia climática, estamos en la justicia ecológica. Si no, el Tribunal Constitucional no hubiera dicho que el legislador ha dado el tránsito del antropocentrismo, que es justicia climática, al ecocentrismo, que es justicia ecológica. Bueno, si nadie tiene nada más, estamos ya fuera de hora. Queríamos agradeceros. No sabemos si hemos resuelto el problema mayúsculo y ambicioso que nos proponía el Ministerio hoy, ¿no? El de la justicia climática y ecosocial. Pero bueno, para nosotros ha sido un gusto como escucharos desde diferentes campos, diferentes territorios, complejizar, yo creo, problematizar aún más, ¿no? este gran tema, desde diferentes campos, desde lo legal, desde lo cultural, desde lo artístico, desde lo tecnocientífico, y cómo movilizar también otros imaginarios, ¿no? La importancia también de movilizar esos otros imaginarios, tanto jurídicos, culturales, sociales, con los que enfrentar las sombras, ¿no? de este momento que para nosotros es bastante oscuro, pero que, bueno, escuchándoos, creo que somos un pelín más optimistas, ¿no? Agradeceros de nuevo las intervenciones, agradeceros la generosidad con la propuesta, agradecer al Ministerio también por la invitación y por poder poner todo esto sobre la mesa, y estaremos también encantados de poder seguir discutiéndolo fuera, en el patio o con el resto de participantes. Así que nada, muchas gracias de nuevo. Un placer.